El mes pasado nos enteramos de la salida de Phil Spencer como presidente de Xbox. Y no solo eso, también Sarah Bond, quienes muchos creíamos sería el reemplazo de Phil Spencer. Sin embargo, no. La nueva presidenta de Xbox es Asha Sharman, quien viene de la división de AI de Microsoft. Y ya mucho se ha dicho de lo que significa tener a alguien de la división de AI, pero creo que poco se habla de lo que esto significa en la industria, el estado en el que está la industria y a qué se enfrenta la nueva presidenta. Entonces, déjame contarte un poco de ello, pero primero vamos con la intro. Cuando Phil Spencer empezó como presidente de Xbox, se enfrentó a un reto muy grande: rescatar Xbox del fracaso de la Xbox One. Eso se vio marcado por varias cosas. Se lanzó Game Pass, con una promesa de traer el gaming de una manera más accesible a través de una suscripción. Y además el cloud gaming, que significaba a través de streaming poder jugar tus juegos sin necesidad de descargarlos. Copiando un poco una estrategia que ya se veía de Netflix y Spotify en las películas y la música, ahora para los videojuegos. De igual manera vimos que se compró Activision Blizzard con este intento de atraer grandes franquicias al ecosistema de Xbox y meterlo al Game Pass, tratar de volverlo más accesible. Vimos también cómo intentaron salirse solo de ser una consola y decir todo esto es una Xbox: el celular, la computadora, una consola portátil, una tele, la consola. Vimos cómo se deshicieron de los exclusivos, cómo franquicias icónicas llegaron a otras plataformas. Y todo esto, si bien cambió el estado en el que recibió Phil Spencer la compañía, es la misma misión. Pareciese que en 12 años Xbox no ha cambiado. Sin embargo, sí ha cambiado. Y la industria cambió. Y el reto será el mismo, pero el contexto no. El contexto es todavía más difícil. Hoy en día hay una competencia muy grande por la atención de las personas. Están las redes sociales, está los servicios de streaming, está la vida real, está el trabajo, están los amigos, está salir a ver el mundo, tocar pasto. Y cada vez es más grande esta competencia por la atención de la gente. Y por eso vemos como hay muchas marcas, hay muchas IPs de videojuegos que llegan ahora a la pantalla grande o a la pantalla chica a través de películas y series. Y vemos cómo adaptan nuevas historias mientras intentan traer algo de ingresos para poder seguir haciendo juegos. En el último año ha habido muchos cambios en las cabezas de compañías. No solo se acaba de ir Phil Spencer, hace un año vimos la llegada de Hideaki Nishino a PlayStation. Vimos también que se fue Bowser de Nintendo y entró Devon Pritchard. Se fue Shuhei Yoshida también de PlayStation, que estaba a cargo de los estudios. Ahora la única persona que queda de la vieja guardia es Gabe Newell, el presidente de Valve. Y vaya, es difícil decirlo, pero en cualquier momento también se va a retirar. Y Steam ha estado
en la cabeza de mantener el gaming y a los jugadores presentes y como prioridad. Pero Gabe ya tiene 64 años, si no me equivoco. Y eso, amigos, ya es mucho. Ya está a nada de retirarse, puede ser el próximo año, ¿no? Y no sabemos quién lo va a reemplazar. Esperemos que sea una persona que tenga también a los jugadores presentes y los intereses de la comunidad gamer presente. La industria está cambiando. Los videojuegos se están enfrentando a algo muy difícil. Y de hecho, ahora que menciono a Devon Pritchard, es la primera vez que tenemos a 2 mujeres como presidentas de compañías grandes. Nintendo of America y Xbox, ¿no? Devon Pritchard en Nintendo, Asha en Xbox. Y creo que eso es un gran logro. Creo que por años ha habido esta errónea creencia de que las mujeres en los videojuegos no van, pero la verdad es que sí, los videojuegos son para todos y está muy padre ver ahora a 2 mujeres liderando 2 empresas de videojuegos grandes. Asha se enfrenta a una industria muy diferente, no solo porque hay diferentes líderes, también Xbox es diferente, ya no tiene como tal exclusivos. Vamos a ver que el nuevo Gears of War va a llegar a PlayStation, el nuevo Horizon va a llegar también. Vemos que el remake del primer Halo va a estar en PlayStation, algo que creo que nadie esperaba. Y se enfrenta... No ha habido muchos juegos que marquen un Xbox. Y esta estrategia de esto es un Xbox, que la marca Xbox la diluyó muchísimo, la cambió, ya nadie sabe para qué necesitas una consola, pues puso las ventas de la consola en problemas. Y se enfrenta a eso, justificar por qué se necesita una consola. El otro problema, y uno que no solo le impacta y impacta a toda la industria, es la falta de RAM. La llegada de la inteligencia artificial, el aumento del uso de la inteligencia artificial está impactando y los vemos ahora en las GPUs y las RAM. Ya no hay con qué hacer consolas, celulares, computadoras, porque está subiendo de precio. Y la verdad es que esto va a retrasar la siguiente generación de consolas. Y no solo eso, también va a elevar los precios. Tristemente va a elevar los precios. Es difícil que si no son accesibles los juegos, es muy difícil que la gente los compre. Una de las razones por las que ha caído el consumo de videojuegos es el precio. Es muy poco accesible comprar una consola y comprar juegos de $80, $60. Ojalá siguieran siendo 60, ojalá fuera menos. Pero ya los juegos están muy caros. Una consola es muy cara. Es a tal grado cara que vimos la nueva Steam Machine. Ahorita está retrasada, no se sabe cuándo va a llegar. Y ese es un nuevo competidor. Es una consola que te dice: esto es para tus juegos, le puedes correr lo que quieras, pero vas a tener ahí Steam y vas a tener todos los juegos que tienes en tu biblioteca. No hay RAM, no hay Steam Deck, no hay Steam Machine tampoco. Y quiero pensar que la falta de RAM es buena. Escúchenme, antes de que me juzguen, espérenme. Les prometo que es buena. Quiero pensar que la falta de RAM va a obligar a la industria, a las grandes compañías en específico, a hacer algo que se han negado por ya mucho tiempo a hacer. Y eso es optimizar juegos. La historia que me viene a la cabeza es la del Resident Evil 2, que de 2 discos, una versión de 2 discos cuando salió, tuvo que ser porteada a un cartucho que tiene mucho menos almacenamiento, mucho menos muchas cosas. Sin embargo, la empresa que hizo el port hizo un tan buen trabajo que la versión de cartucho terminó siendo mejor que aquella de los 2 discos. ¿Por qué? Porque optimizaron el juego. Y por años hemos visto juegos como el nuevo Lego Batman, que te está pidiendo una cantidad horrible de RAM. Y cada vez vemos juegos que se desempeñan peor, corren más lento, que necesitan más RAM, necesitan 80 GB de memoria, necesitan
cosas insostenibles para la industria. Y creo que el hecho de que va a ser más difícil que la gente compre una nueva consola. Vamos a retrasar que se lance una nueva consola. Y pues la gente tiene una computadora que le sirve. No va a cambiar de computadora porque van a ser más caras. Esto creo que va a obligar a que las grandes empresas digan, oye, queremos vender, necesitamos optimizar los juegos. Eso es lo que quiero pensar que va a pasar y que me mantiene un poco optimista de cosas buenas que van a salir de esta encrucijada de la falta de RAM. Ahora bien, mencioné el Steam Machine. Es una competencia enorme y para Xbox, que está sufriendo justificar por qué necesitas una consola, creo que el Steam Machine es otro enemigo, es otra competencia a la que enfrentarse. Xbox ha mantenido un poco esta versión de puedes jugar los juegos en la computadora porque pues es Windows y puedes jugar en la consola, ¿no? Dejamos de lado todo lo demás que se supone que son Xbox. La Steam Machine es de alguna manera un híbrido, ¿no? Es una consola, pero también es una computadora. Entonces ahí tienes ya una consola. ¿Para qué quisieras una PC? Vaya, está bien, te compras una PC, pero ya no necesitas una computadora con todos los gráficos. Ya tienes la Steam Machine. Xbox, en cambio, no tiene una propuesta que justifique el juego. PlayStation sigue teniendo sus exclusivos. Nintendo sigue teniendo muchos exclusivos. Y Xbox ya los abandonó. No sabemos si los van a regresar, si van a volver a tener juegos exclusivos, porque pues cuando compraron Activision Blizzard se comprometieron a que ya no iba a haber exclusivos. Y está bien, de alguna manera, qué bueno que todos tengan acceso a los juegos. Hay grandes juegos, muy buenos juegos. Sin embargo, la competencia es buena. Y el otro tema no solo es ese, el otro tema es tener juegos exclusivos te permite mostrarle a otros desarrolladores lo que es posible de hacerse con tu consola. Ejemplo muy grande, el Wii. El Wii era revolucionario. Y la mejor manera de mostrarle a otras empresas, oye, mira, esto es lo que puedes hacer con mi consola, fue hacer el Wii Sports, hacer el Wii Play, hacer una versión de arcade de disparos de Zelda, hacer Mario Galaxy. Ese tipo de cosas dieron pie a que algunas empresas se animaran a intentar algo nuevo. Xbox puede hacer eso. El Xbox X es una gran consola, es muy poderosa, muy buena, pero no ha tenido juegos para demostrar lo que es capaz de hacer, fuera de lo gráfico. Asha se enfrenta a este reto de traer de vuelta la marca que todos conocimos de Xbox, lo que hizo grande a Xbox en su momento con el 360. No sé si lo va a lograr, ¿no? Corre esta posibilidad de que sea más bien una estrategia para deshacerse de la marca por parte de Microsoft. No lo sé. No lo vamos a saber hasta verlo. Y Xbox tiene todavía juegos en camino interesantes, ¿no? Tiene el nuevo Fable, tiene el Gears of War y tiene este juego que se veía muy interesante que se llamaba Clockwork Revolution. Vamos a ver qué traen, vamos a ver qué puede ser. Y quizá después de ellos veamos juegos exclusivos otra vez, quizá no. Vamos a empezar a ver, yo creo, en un año y medio, realmente los resultados de lo que empiece a hacer Asha. Es muy temprano para saberlo. Creo que hay buenas cosas en este cambio. Creo que se habla mucho de que Asha viene de AI. Y se dice, no, es que quieren meter AI en todo. Creo que el cambio viene por otro lado. Asha tiene mucha experiencia en productos. Y si ustedes ven más o menos su historia, tanto en AI, en Instacart, en Meta, tiene experiencia en crecer la base de usuarios o la base de clientes de las compañías en las que ha trabajado. Y creo que es algo que Xbox necesita. Creo que ojalá no sea, vamos a enfocar todo en AI. Creo que va más por el lado de necesitamos recuperar a los usuarios, necesitamos reenamorar a los usuarios que ya tenemos y necesitamos crecer la base de usuarios de Xbox, porque si no, ahora sí la marca va a morir. Y no queremos eso. La competencia es sana, la competencia es buena, pero creo que nos estamos precipitando mucho. Phil Spencer tenía un reto muy grande e hizo buenas cosas. El Game Pass
a pesar del impacto que tiene en la industria como desarrollador, como jugador, es una maravilla. Tienes muy buenos juegos, tienes todos los juegos, casi casi. PlayStation está haciendo también un buen trabajo en algunos lados, en otros no tanto. Todos tienen lo suyo, lo bueno y lo malo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Vamos a darle la oportunidad. Qué padre tener... Qué padre tener a dos mujeres liderando las empresas de videojuegos. Es algo nuevo. Es una nueva perspectiva para la industria. Y tenemos también del lado de la industria indie muchísimo. Los videojuegos indie tienen mucho que ofrecer. Y la verdad, lo vimos el año pasado con Expedition 33, que ganó el Game Award. Vamos a ver qué puede traer este año. Se viene GTA 6. Hay muchos buenos juegos este año que van a salir. Y no nos queda más que dar tiempo y esperar. La industria está cambiando. Es un nuevo reto. Todo parece ir de mal en peor, pero vamos a darle una oportunidad a Asha. No la tiene fácil, pero quiero pensar que puede ser algo bueno por Xbox. Esto es lo que creo. No sé qué opinan ustedes, pueden dejarlo en los comentarios. Yo con mucho gusto los leo. Y pues gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente video.